Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada no, fue la otra, la anterior. Estuvimos dando la última clase acerca de Elías. Vimos su surgimiento ahí en el momento más oscuro, y lo mismo que ocurre en la noche más oscura, cuando cualquier foco de luz brilla con más intensidad, es decir, a medida que la oscuridad es más profunda, la luz contrasta todavía mucho más. Así ocurre aquí. La noche era bien oscura bajo el reinado de Acab, con toda la maldad y toda la idolatría que había, y es justamente, precisamente, en ese momento de tantas tinieblas morales y espirituales, cuando Dios levanta a este hombre, a este profeta. Vimos allí la escena del Monte Carmelo, y vimos también luego el hundimiento de Elías a causa de creer a la palabra que le mandó Jezabel por medio del mensajero, de que su vida había terminado. Entonces vimos el desfallecimiento que tuvo, pero vimos también ahí la ministración de Dios a su siervo por medio de aquel mensajero celestial que le envió, y luego como él va a Horeb, donde tiene ese encuentro con Dios, y recibe también una nueva comisión para hacer determinadas cosas. Hay 3 mandatos que Dios da a Elías, de ungir a determinado personaje que será Jehú como rey de Israel, a determinado personaje que será Hazael como rey de Siria, y también de llamar a su sucesor, que será Eliseo. De esos 3 mandatos, solamente uno va a ser cumplido personalmente por Elías, que es el llamamiento de Eliseo. Los otros 2 mandatos, del ungir a Jehú y de también nombrar a Hazael, no los va a hacer Elías, sino que los va a hacer Eliseo. Es decir, de alguna manera, lo que se le encomienda a Elías lo acaba Eliseo. Y ahí es donde nos quedamos en el capítulo 19, y vamos a leer el versículo 19. Estamos en Primero de Reyes, capítulo 19, dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces esta es la cena, es el momento en el cual Elías efectúa este llamamiento a Eliseo, que a partir de entonces va a ser su seguidor, y no solamente su seguidor, sino que va a ser también su sucesor. Hay en este llamamiento de Eliseo algunas características que recuerdan al llamamiento que algunos de los discípulos recibieron por parte de Jesús. Aquí tenemos a Eliseo, que está empleado en una tarea. Es una tarea muy normal en aquel tiempo, que es la de estar detrás de unas yuntas de bueyes con el arado. Es decir, él está arando. Quiere decir que él está activo en una tarea. Cuando Jesús llama
a algunos de sus discípulos, ellos están activos también en alguna tarea. Los hermanos Juan y Jacobo, Pedro y Andrés son pescadores y estaban con sus redes. Mateo estaba en su mesa de cambista, donde andaba con las monedas y los impuestos y todo ese tipo de cosas. Y luego también vemos que a consecuencia de este llamamiento, Eliseo, como dice aquí, toma los bueyes, los mata, con el arado de los bueyes cuece la carne, entonces, y la da al pueblo. Es decir, es como un dejar la tarea que hasta ese momento ha estado haciendo para empezar una nueva etapa en su vida, que va a ser la de servir a Dios. Y en ese sentido pasó lo mismo con los discípulos de Jesús, que estaban con sus redes, y Mateo estaba con su mesa de cambista y demás, y cuando recibieron el llamamiento de Jesús, entonces van a dejar las redes, van a dejar la mesa, entonces sus ocupaciones, y lo van a seguir. Hay en esta pareja de hombres aquí, Elías y Eliseo, de alguna manera se vuelve a reproducir lo que ocurrió con Moisés y con Josué. Es decir, hay un maestro ya consagrado y hay un discípulo o un alumno que comienza su andadura bajo la cobertura, bajo la influencia de ese maestro. Moisés, entonces, fue en ese sentido la influencia predominante para Josué cuando él todavía era joven, y cuando Moisés, antes de morir, va a dejar esta tierra, pues entonces nombra a Josué como su sucesor. Y aquí va a ocurrir algo parecido. Elías va a ser arrebatado, pero antes de eso, entonces Eliseo va a tomar su lugar. Y de alguna manera también hay un ministerio complementario en estos hombres. En Moisés, su ministerio consistió en sacar a Israel de Egipto y llevarlo a través del desierto, y ahí es donde acaba su ministerio. Y el ministerio de Josué complementa lo que Moisés había hecho en el sentido de tomar a ese pueblo e introducirlo en la tierra de Canaán y asentarlo allí. Y en el ministerio de Elías y el ministerio de Eliseo también hay una complementación entre ambos. Ya dijimos que el nombre de Elías significa el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios, y en ese sentido él va a contender, va a ser un contendiente por la causa de Dios. Por la causa de Dios contra Baal y contra todos los falsos ídolos. De tal manera que el ministerio de Elías es un ministerio de contención, de lucha, de enfrentamiento, de batalla contra toda esa idolatría y todos los que la están apoyando. Eso es lo que se podía resumir el ministerio de Elías. Como digo, su nombre, el Señor es mi Dios, no es Baal. El Señor es mi Dios, entonces resume en lo que consiste su ministerio. En cambio, el ministerio de Eliseo también está resumido en su nombre. Eliseo significa mi Dios salva. Mi Dios salva. Y en ese sentido su ministerio va a ser un despliegue del poder multiforme de Dios para salvar de situaciones que humanamente no tienen solución, no tienen respuesta.
El ministerio de Eliseo en ese sentido se va a desplegar tanto a nivel particular, individual, de personas concretas, por ejemplo, la viuda que tiene solamente una vasija de aceite, o la mujer de Sunem que no tiene hijos, como también a nivel colectivo, con las victorias que Dios va a otorgar, victorias militares que Dios va a otorgar al pueblo de Israel. Tiene que ver con gente nacional, o sea, de la nacionalidad de Eliseo, como hemos dicho, la mujer de Sunem, y tiene también que ver con extranjeros, por ejemplo, Naamán, el sirio. Tiene que ver con gente muy sencilla del pueblo, como esa viuda que estamos diciendo, y tiene que ver también con gente muy poderosa, como puede ser Naamán, que es un general del ejército sirio. Pero en todos esos casos lo que vemos es que el nombre de Eliseo, mi Dios salva, efectivamente se pone en acción, en ejecución en todos esos casos. Y luego también habría otra pareja de hombres en el Antiguo Testamento que quizá podría ser un paralelo a estos que hemos estado considerando, que son Esdras y Nehemías. Lo que pasa es que Esdras y Nehemías no es el maestro y el discípulo, es decir, Esdras no es el maestro de Nehemías, pero sí hay una complementación de los ministerios de ambos, en el sentido de que Esdras llega a Jerusalén, Esdras es un escriba erudito en la palabra del Señor, y lo que necesita ese pueblo que acaba de regresar de Babilonia después de haber estado 70 años en contacto con el paganismo es ser instruido en la palabra del Señor, y esa es la tarea que Esdras va a realizar. Y después de él, y estando él todavía en Jerusalén, va a llegar Nehemías para realizar la tarea, el trabajo de construcción de los muros de Jerusalén. En la antigüedad, una ciudad sin muros era una ciudad fácil de conquistar, porque estaba vulnerable en todos los sentidos ante el ataque de cualquier ejército. Por lo tanto, era preciso rodear de nuevo otra vez de muros a Jerusalén para que estuviera bien fortificada. Así que el trabajo de Esdras es espiritual, en el sentido de traer la palabra del Señor para fortalecer y guiar al pueblo, y el trabajo de Nehemías consiste en reconstruir físicamente entonces las murallas de Jerusalén. Así que aquí tenemos la aparición del profeta Eliseo. Su ministerio va a ser un ministerio muy largo, va a durar aproximadamente unos 60 años. Lo que pasa es que la mayor parte de la actividad de Eliseo va a estar centrada en el reinado de este hombre, de Joram, el hijo de Acab. La mayor parte de los acontecimientos que vemos, salvo algunos posteriores de final de su vida, todos ellos se centran aquí en esta etapa. Ya dijimos también en la última clase que según la página 79, en ese diagrama que tenemos ahí comparativo de los ministerios de Elías y Eliseo, aquí tenemos el caso de un alumno que supera a su maestro, porque si vemos las predicciones y milagros en el ministerio de Elías, se quedan prácticamente a la mitad en número de las predicciones y milagros en el ministerio de Eliseo, lo cual, bueno, no es para menoscabar a Elías, ni mucho menos, porque Elías es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, pero sí es para motivo de
de honor y de gloria, porque ¿qué es lo que quiere un maestro? Pues que su discípulo y su alumno llegue lo más alto posible, ¿no? Entonces esto es lo que va a ocurrir con Eliseo. Y de hecho los primeros capítulos del segundo libro de Reyes, el personaje, una vez que Elías es quitado de en medio, el personaje dominante va a ser Eliseo. Pero antes de eso, llegamos al capítulo 20 de este primer libro de Reyes, y aquí tenemos un escenario en el que los sirios, que se han constituido en una amenaza para Israel, van a pretender atacarle. Este hombre, versículo 1, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. En la página número 81 tenéis un mapa en el que vemos cómo Siria efectivamente se ha convertido en un poder muy grande en este periodo del ministerio de Elías y de Eliseo. Veis ahí la gran extensión de territorio que Siria tiene, y en comparación tanto Israel como Judá son mucho más pequeñas. Bueno, vamos a ver entonces cómo una y otra vez los sirios se convierten en un peligro, en una amenaza para el pueblo de Israel. Pero sorprendentemente, fíjate, aquí Acab está como rey de Israel. Acab, ese rey perverso, malvado, enemigo de Elías y por tanto enemigo de Dios también, promotor del culto a Baal, etc. Sorprendentemente, ante esta amenaza de los sirios, Elías va a recibir una palabra profética de parte de Dios de que no tema al ejército sirio, a esa gran multitud, porque aquí lo que se había congregado era una gran multitud contra Israel. En el versículo 13, aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿has visto esta gran multitud? Así que no es un ejército menor, no va a ser una batalla de igual a igual, sino que hay una descompensación en detrimento de Israel. ¿Has visto esta gran multitud? He aquí que yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy el Señor. Es sorprendente, digo, porque qué mérito tiene Acab para recibir esta clase de palabra de parte de Dios. Vamos a decir que, hablando en términos de justicia, lo suyo sería que Dios lo abandonara y lo dejara en manos de los sirios para que recibiera la retribución merecida. Pero, sin embargo, aquí vemos la benevolencia y la paciencia y la generosidad de Dios con aquel que no se la merece, y le está dando una palabra de victoria a Acab. Y efectivamente eso es lo que va a ocurrir. El propósito de todo eso es que conozcas que yo soy el Señor. Ya has visto, ya has experimentado, Acab, que Baal no sirve para nada. Es un ídolo vacío. Lo has visto en la cumbre del Carmelo, que por más que aquellos gritaron y por más que se pincharon con navajas y demás, allí no ocurrió nada, y sin embargo, cuando el profeta Elías oró a Dios, el fuego descendió. Ya has visto que Baal, por lo tanto, es una nulidad, un ídolo que no sirve para nada. Y ahora, en el campo de batalla, cuando todo indicaría que tú y tu ejército estáis perdidos,
Sin embargo, yo te voy a dar la victoria para que conozcas que yo soy el Señor. Y esto es precisamente lo que ocurrió. La batalla se libró y la victoria fue del ejército de Israel. Y otra vez, en el versículo 26, pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos, como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. De nuevo es una batalla en la que hay una descompensación de fuerzas numéricas muy grandes y todo indicaría que Israel está perdido ante el poder de los sirios. Pero aquí es de nuevo donde viene otra vez la palabra profética de parte de Dios a favor de Acab y a favor de Israel. Porque los sirios han razonado, la anterior batalla que hemos perdido fue librada en un monte. Y los sirios dicen, bueno, es que el Dios de Israel es un Dios de montes. Entonces lo que tenemos que hacer es librar una batalla en el valle. Y ahí es donde les derrotaremos. Los sirios están razonando como paganos que son, es decir, que hay una multiplicidad de dioses y que cada dios tiene su competencia o su territorio de acción particular. Y hay unos dioses, entonces, que su territorio o su competencia es el cielo, otros que es la tierra, otros que es el inframundo debajo de la tierra, unos que es sobre montes, otros sobre valles, otros sobre ríos, etcétera, etcétera. Esa es la mentalidad pagana, falsa totalmente, evidentemente. Pero ellos se agarran a esa creencia para decir, ahora los vamos a derrotar porque vamos a pelear contra ellos en el valle. Pero precisamente ahí es donde viene esta palabra profética del versículo 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo el Señor, por cuanto los sirios han dicho, el Señor es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy el Señor. Así que otra vez el propósito de esta victoria es el que antes se ha dicho, para que conozcáis que yo soy el Señor. Esa es la lección, esa es la verdad que tiene que quedar marcada en el corazón de Acab. Eso es lo que importa de todo. Sin embargo, cuando la batalla esta termine, lo que va a ocurrir es que Acab va a llegar a un acuerdo, a un pacto con el derrotado rey de los sirios para llevarse ganancias terrenales. En el versículo 34, y le dijo Ben-Hadad, el rey sirio, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y las plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Así que lo que Acab saca de todo esto no es reconocer a Dios, no es extraer esa preciosa lección. Es Dios quien nos ha dado la victoria en el campo de batalla cuando humanamente era imposible, sino a lo que Acab se aferra y se agarra es a sacar provecho material de toda esa batalla. Perdona la vida a Ben-Hadad, al hombre que ha ultrajado, que ha desafiado a Dios, diciendo este es un Dios de montes, pero no es un Dios de valles. Es decir, lo que está haciendo Acab es haciendo un acuerdo con el enemigo de Dios para
sacar ventajas materiales para sí. Todo esto indica dónde está, en qué está centrado el corazón de Acab. No quiere tener ningún conocimiento de Dios y lo único que le interesa es mantener su reino y todo lo que sea avanzar y prosperar en términos materiales. El capítulo 21 nos narra el incidente, la escena de la viña de Nabot, el hombre que tiene una viña, una plantación allí al lado del palacio de Acab. La capital es Samaria, que es donde está la residencia de los reyes, pero en Jezreel hay un palacio que Acab y Jezabel tienen allí. Y entonces Acab le pide a Nabot que le venda su viña, y como éste se niega, porque dice que es la heredad de sus padres, ya dijimos, aquello viene del reparto de la tierra en lotes por familias, y por lo tanto esa tierra pasaba de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, etcétera. La tierra era de donde venía el sustento para cada familia, por lo tanto desprenderse de la tierra sería quedarse sin sustento. Por lo tanto, la negativa de Nabot está muy bien legitimada, muy bien fundamentada. Pero ante esa negativa, Acab viene a su casa, como dice el versículo 4, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Este hombre, además de malvado, es un inmaduro. Hay una negativa aquí ante un deseo que tiene que ver mucho con capricho. Esto es lo que quiero, esto es lo que yo deseo, y como soy el rey tengo derecho a tenerlo, y como recibe una negativa como respuesta, pues aquí se entristece, se enfada, se acuesta, y ahí es donde viene su mujer, que es más malvada todavía que él, y que lo maneja como si fuera un muñeco a su antojo, y entonces le dice: no te preocupes, que esto lo arreglo yo. Y ahí es donde van a llamar a unos testigos falsos para denunciar a Nabot con el cargo de que ha blasfemado de Dios y del rey. Y en base a esa falsa denuncia es como a Nabot lo van a apedrear, y así es como se apodera Acab de la viña de Nabot. Es curioso que en este sentido lo de los testigos falsos no es la única vez que se echa mano de ellos para condenar a inocentes. En el caso de Jesús, llamaron a testigos falsos también para acusarlo de cosas que él no había dicho. Finalmente lo condenaron no tanto por los testigos, sino por la propia confesión que Jesús hizo, de que él efectivamente era el Hijo de Dios. Pero el recurso a los testigos falsos fue el primero del que ellos echaron mano. Y luego también en el caso de Esteban, y ahí sí funcionó, en el caso de Esteban echaron mano también de testigos falsos para acusarlo de cosas que tampoco Esteban había dicho, pero en base a todo eso lo juzgaron. Y ya fue cuando Esteban dijo que estaba viendo en ese momento al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, fue el momento en el que aquellos se taparon los oídos y lo llevaron al sitio para apedrearlo. Pero aquí tenemos a dos poderosos, el rey y la reina, que se saltan todas las leyes humanas y todas las leyes de Dios para hacer su voluntad, porque tienen el poder para realizarlo. Aquí la palabra Jezreel,
la tenemos en el versículo 1 y luego después varias veces. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, era el lugar donde estaba la viña y donde estaba también el palacio, era una ciudad de Israel. Jezreel significa Dios siembra. Dios siembra. Y lo que va a ocurrir aquí es que Dios va a sembrar una palabra de sentencia por el crimen que han cometido Acab y Jezabel. Dios va a sembrar una palabra de sentencia contra ellos que va a dar su fruto en determinado momento contra Acab y Jezabel. La palabra, el crimen, lo tenemos allí en el versículo 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y ahí es donde va a venir la palabra profética por medio de Elías acerca de esto. Versículo 19: y le hablarás diciendo: así ha dicho el Señor, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. Y aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión que me provocaste a ira, con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Esta palabra sobre lo que va a acontecer con Acab y Jezabel es una palabra de siembra en Jezreel. Dios siembra, que en su momento preciso va a fructificar, es decir, va a hacerse realidad. No es una simple amenaza, una palabra, un brindis al sol, como decimos aquí en España, que luego se queda en nada, sino que es una palabra eficaz, efectiva, como todas las palabras proféticas que estamos viendo. Y aquí es donde viene una reacción sorprendente de Acab. La tenemos en el versículo 27, cuando escucha esta declaración tan terrible sobre él y sobre su casa. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Hay una reacción, una respuesta buena de parte de Acab hacia esta palabra que viene de parte de Dios. Se humilla. Es la única vez, pero hay una vez en la que él se está humillando ante Dios. Y el Señor, que es imparcial, ve esta humillación y toma nota, aunque sea de un hombre malvado, pero se ha contristado delante de Dios. Y a consecuencia, dice el versículo 28, entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Así que aquí tenemos la imparcialidad de Dios, que ve lo que está mal en Acab y ve lo que está bien en Acab. Dios no es ciego. A veces en los asuntos humanos, cuando a alguien se le coge manía, porque ya trae una trayectoria desviada, haga lo que haga, después de eso
ya ese está sentenciado. Pero aquí tenemos cómo Dios no se mueve por esa pasión nuestra en la que a la persona que ya le hemos cogido tirria ya no le levantamos, por así decirlo, la sentencia que hemos dictado, sino que aquí vemos cómo Dios valora y ve lo que Acab está haciendo. Tristemente, este arrepentimiento, esta humillación de Acab va a ser de muy corto tiempo. Enseguida se va a olvidar de todo esto. Hay en la parábola que Jesús contó de la siembra de la semilla, hay una parte de la semilla que se siembra en pedregales. ¡Pum! Y enseguida aquello da fruta, florece, crece y parece que va adelante, pero como no tiene raíz, entonces finalmente el sol la agota y la mata. Y aquí es lo que pasa. Aquí no hay raíz profunda en Acab. Es una humillación temporal, muy temporal. Por eso en el capítulo 22 tenemos, versículo 1, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y aquí es donde de nuevo se va a presentar una batalla entre los sirios e Israel. Ya hemos visto 2 batallas antes, en las que Dios dio la victoria sobrenatural a Acab y a Israel. Y aquí va a haber una tercera batalla. Una tercera batalla en la que Acab va a consultar a los profetas que le hablan cosas favorables, que le hablan cosas halagüeñas. Es decir, él no va a consultar a la palabra de Dios, al profeta que tiene palabra de Dios verdadera, sino que va a consultar a falsos profetas que con palabra engañosa, entonces le dicen lo que él quiere que le digan. Y lo que él quiere que le digan es que va a haber victoria en esta batalla. Aquí vemos entonces cómo ya ha habido otra vez un cambio en Acab hacia lo malo. El cambio que hubo hacia lo bueno ha durado muy poco tiempo. Y aquí ya está otra vez buscando donde no tiene que buscar, en lo falso. Y aquí es donde aparece también en escena el rey Josafat, versículo 2. Aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Entre estos 2 hombres, Josafat y Acab, hay un emparentamiento, porque el hijo de Josafat, Joram, está casado con la hija de Acab y de Jezabel, que es Atalía. Josafat fue uno de los mejores reyes del reino de Judá. Hay 3 reyes que destacan en el reino de Judá: Josafat, Ezequías y Josías. Bajo cada uno de esos 3 reyes hubo un avivamiento espiritual. Fueron 3 hombres que Dios usó para restaurar lo que se había hundido, para recuperar lo que se había perdido. Así que aquí tenemos a Josafat,
siendo un hombre de Dios. Y nos podemos preguntar cómo puede ser que un hombre de Dios, emparente, sea el consuegro de un hombre tan malvado como Acab. Y aquí tenemos el punto débil que tiene Josafat. El punto débil que tiene Josafat son las amistades peligrosas. Las amistades peligrosas. No sabemos si aquí, en este casamiento, porque aquí estamos ante el reino del norte, Israel, y aquí en el reino del sur, Judá, el reino que se dividió después de la muerte de Salomón. No sabemos si en este emparejamiento hay un intento de reunificación o no sé qué, pero lo cierto es que aquí se está mezclando la luz con las tinieblas. Si Josafat hubiera vivido en nuestro tiempo, él no sería responsable de con quién se casó su hijo, porque hoy en día los padres no tienen autoridad para decidir con quién se casan los hijos. Los hijos se casan con quien les da la gana. Pero es que no estamos en el siglo XXI, ni en el siglo XX. Estamos 2800 años atrás, donde sí son los padres los que deciden con quién se casa su hijo. Por lo tanto, si Joram se ha casado con Atalía, es porque Josafat ha querido que su hijo se case con esa mujer perversa, hija de dos perversos. Y aquí es donde está la responsabilidad que tiene Josafat en este asunto. Son las amistades peligrosas. Que no hay necesidad de meterse en este enredo, pero sin embargo Josafat se va a meter en el mismo. Y las amistades peligrosas llevan a aventuras peligrosas. Las amistades peligrosas llevan a aventuras peligrosas. Y Josafat se va a meter aquí, en esta empresa que Acab le propone, vente conmigo a esta batalla, se va a meter en una aventura peligrosa. Tan peligrosa que estuvo a punto de perder la vida en esta batalla. En el versículo 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Es decir, faltó muy poco para que lo mataran. Fue solamente cuando gritó y seguramente dijo: yo soy Josafat, yo no soy el rey de Israel, cuando los otros entonces se apartaron de él. Pero estuvo a punto de perder la vida. Las amistades peligrosas desembocan en aventuras peligrosas. Y no fue la única aventura peligrosa en la que se metió por amistades peligrosas, porque después de muerto Acab, Josafat con Ococías va a organizar una empresa comercial a base de navíos para ir a buscar riquezas en otros territorios. Aquellas naves se rompieron. Fue la palabra profética: ¿cómo has hecho? Al impío das ayuda y amas a los que temen, a los que odian, aborrecen al Señor. Y a consecuencia de aquello, toda aquella empresa también comercial, en este caso, acabó en fracaso y en ruina. Fíjate las palabras que Josafat emplea en el versículo 4. Yo soy como tú,
y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Somos iguales, somos lo mismo. ¿Cómo se puede decir eso, que uno y otro es lo mismo y que da igual las cosas? El caso es que en esta batalla, en la que estuvo a punto de perder la vida Josafat, es donde va a perder la vida Acab. Aquí es donde viene el cumplimiento de la palabra de Elías. En Jezreel Dios siembra, y aquí es donde va a venir el fruto de esa palabra en la muerte de Acab. Porque aunque Acab se va a disfrazar en la batalla para que el enemigo no le reconozca, es decir, de alguna manera lo que está intentando es burlar a Dios. Yo me disfrazo, nadie me reconoce, pero hay una flecha lanzada al aire por un guerrero sirio que va a dar mortalmente en Acab. Y ahí es donde acaba su vida. Y efectivamente, versículo 37, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que el Señor había hablado. Hay algo aquí humillante, ¿no?, en la muerte de Acab, con todo esto de los perros lamiendo la sangre y demás. Pero llama la atención en todo este relato del capítulo 22 la aparición del verdadero profeta del Señor, que se llama Micaías. Es el único lugar en donde aparece este profeta. Micaías significa, el nombre Micaías significa ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Y este hombre va a hacer honor al nombre. Porque cuando le llamen, porque Josafat dice, no hay ningún profeta del Señor aquí, porque los otros son todos mentirosos. Entonces le van a llamar a él. Pero cuando le llamen le van a decir qué es lo que tiene que decir, según lo que todos los demás profetas están diciendo. Versículo 13. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Así que le están diciendo lo que tiene que decir. Pero lo que Micaías va a hacer es decir lo que tiene que decir. No lo que le dicen que tiene que decir, sino lo que tiene que decir. Y lo que tiene que decir es de parte de Dios, no de parte de las presiones que le están diciendo, di esto. Y la palabra de Micaías es que efectivamente, delante de Acab se lo está diciendo, en esta batalla tú vas a perder la vida. De parte de Dios te estoy diciendo esto. En esta batalla vas a perder la vida. Cuando dos jugadores de ajedrez se sientan el uno frente al otro y hay uno que ve que le puede dar jaque mate a su enemigo con un movimiento, no le dice, no le avisa, te voy a dar jaque mate como mueva esta pieza, porque si se lo dice, el otro va a reaccionar para escapar de ese jaque mate. Aquí Dios le está diciendo a Acab, te voy a dar jaque mate y además, ¿cómo? ¿Con qué jugada te lo voy a dar? Y la jugada es que yo he puesto en el corazón de todos estos profetas falsos el mensaje falso para inducirte a que vayas a esa batalla y caigas allí.
Es decir, Dios le está declarando qué movimiento va a hacer para acabar con él. Y Acab, pensando que es más listo que Dios, dice: tú me vas a dar jaque mate a mí, pero yo me voy a disfrazar y nadie me va a reconocer y no me va a pasar nada en esta batalla. Y ahí es donde viene la flecha lanzada al aire, que va a dar precisamente en Acab, aunque está disfrazado. Acab y su mujer Jezabel eran fervientes seguidores de Asera. Ya dijimos que la palabra Asera significa fortuna o suerte. De tal manera que un adorador de Asera es alguien que tiene la fortuna de su lado, la suerte de su lado. La muerte de Acab, con una flecha lanzada al aire, niega totalmente el poder de Asera, que dé buena suerte, que proteja de la mala suerte. Los ídolos, de nuevo aquí volvemos a verlo, no sirven para nada. Ya se vio en la cumbre del Monte Carmelo y ahora en esta batalla se ve de nuevo que Asera es solamente un nombre sin contenido, sin realidad. No sirven para nada, no pueden hacer nada. En términos paganos, la mala suerte se ha cebado con Acab, porque es tener mala suerte, que una flecha disparada al aire, que podía haber caído en 1000 sitios o haberle dado a 1000 otros, le vaya a dar a él. La muerte de Acab. Y vamos terminando ya el primer libro de Reyes, y entonces en el versículo 41 de este capítulo 22 tenemos el relato del comienzo de Josafat, del reinado de Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sirgi. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel, e hizo paz precisamente por causa de de esta familiaridad que hubo entre ambos. Querer agradar a los hombres fue el problema, el gran problema que tuvo Josafat. Querer agradar a la carne, agradar al hombre. Y luego tenemos, como último texto ya de este primer libro de Reyes, el reinado de Ocozías de Israel. Estamos con este hombre. Una vez muerto su padre, Ocozías, su hijo, asciende al trono. Versículo 51. Ocozías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 19 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y fíjate lo que a continuación dice. Y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Qué 3 caminos? El camino de su padre, el camino de su madre y el camino de Jeroboam, el que se inventó todo aquel culto y toda aquella religión de su propia cabeza y de su propio corazón, y
y sentó un precedente maligno, como dijimos en su momento. ¡Qué tres caminos! Tres caminos que al final todos desembocan en lo mismo, en el infierno. Ahí es donde van a desembocar estos tres caminos. Ocosías, así es como termina el primer libro de Reyes y con él va a empezar el segundo libro de Reyes. La división entre primero y segundo libro de Reyes vamos a decir que es convencional porque hay una unidad evidentemente en todo esto, pero es para facilitar el volumen de lo que ocupa cada uno de los libros, pero es una continuidad en ese sentido. Este hombre, Ocosías, es el que se va a caer de la ventana y a consecuencia de ello su situación se va a agravar y es cuando va a mandar consultar a Baal-Zebub, versículo 2. Estamos ahora ya en segundo libro de Reyes, capítulo 1 y versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Baal-Zebub, el señor de las moscas. Eso es lo que significa. Baal-Zebub era un dios filisteo, porque Ecrón era una ciudad filistea. Cuando vimos aquello de la captura del arca por los filisteos y que luego donde llevaban el arca se desataba una peste, una de las ciudades en las que se desató la peste fue precisamente Ecrón. De tal manera que estamos aquí ante un ídolo filisteo, pero es una derivación de Baal. Baal-Zebub, es un nombre compuesto. Y aquí es donde Ocosías va a consultar al señor de las moscas. Es decir, el señor de las moscas supuestamente es el ídolo que protege de las moscas. Ahora podemos decir qué tontería esto de que nos proteja de las moscas, pero estamos en Oriente Medio, estamos hace 2800 años, estamos en un clima cálido, todo propicia que la abundancia de moscas prolifere. Y ya sabéis lo que pasa con las moscas. ¿Son agradables? Son... Eres más pesado que las moscas. Es la expresión que tenemos. Una vez estuve en Burgos, en Reto. Bueno, yo estuve varias veces, pero una de las cosas que ocurría es que una de las casas estaba allí al lado de un campo donde había un montón de ovejas. Y con las ovejas allí estaban también las moscas. De tal manera que era horrible estar por allí a causa de las moscas. El Señor de las moscas que nos protege de todo esto. El nombre Baal-Zebub, luego, por un pequeño cambio lingüístico, se va a convertir en Belcebú. Y Belcebú es la denominación que vemos en los evangelios que los judíos empleaban para Satanás. Belcebú significa señor del estiércol. Es decir, en plan irónico, los judíos habían convertido al señor de las moscas en señor del estiércol. Hay una asociación también entre moscas y estiércol, ¿verdad? Porque las moscas van al estiércol. Así que todo esto nos lleva a considerar que este hombre, Ocosías, el hijo de Acab, después de haber visto todo lo que su padre vio y la muerte de su padre, va a consultar a un ídolo. Y ahí es donde viene la palabra del profeta Elías contra este hombre, versículo 3,
Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar? ¿A Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho el Señor: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Esta es la palabra profética contra este hombre. Y este hombre, que está enfermo, va a querer coaccionar al siervo de Dios, mandándole una compañía de soldados con un capitán para obligarle a que se presente ante su presencia. Aquí vemos la presunción orgullosa de este rey que está en un lecho enfermo y sin embargo con esa soberbia de decir: traedlo aquí a mi presencia, a Elías. Y de hecho, cuando las primeras compañías lleguen, la palabra que le dirigen a Elías es: el rey ha dicho que vengas con nosotros. Como si esa palabra del rey fuera palabra soberana y palabra inapelable. Y ahí es donde vienen esos descensos de fuego que consumen al capitán y a los soldados en 2 ocasiones que han venido a prender a Elías. Es a partir de aquí donde aquella escena en la que Juan y Santiago le dicen a Jesús, cuando los samaritanos no le reciben: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías? Juan y Santiago se están refiriendo a esta escena, no a la del Monte Carmelo, en la que el fuego desciende sobre el holocausto, sino a esta escena en la que el fuego desciende sobre estas compañías de soldados que vienen a prender a Elías. Y finalmente, la tercera compañía, el capitán se arrodilla delante de Elías y le pide que respete su vida, entonces, y que venga con él para ver al rey. Y ahí es donde se va a pronunciar otra vez, Elías va a pronunciar la palabra profética, y efectivamente Ocosías va a morir a causa de esa enfermedad y de esa caída, y su hermano Joram va a ser el que va a ascender al trono. No confundir a este Joram, que es hermano de Atalía, con el marido de Atalía, que es rey del otro reino, ¿vale? Joram asciende al trono después de la muerte de Ocosías y es, como dije antes, el rey durante el cual la mayor parte del ministerio de Eliseo se va a realizar. Es bajo el reinado de este hombre. Y así llegamos al capítulo 2 de este segundo libro de Reyes, que es cuando Eliseo, se va a producir el momento en el que Eliseo va a suceder a Elías en el ministerio. Eliseo es un hombre que tiene ansia espiritual, tiene ambición espiritual. Ahora, la palabra ambición parece que suena muy mundana, pero hay una ambición que es legítima, hay una ambición que es de Dios, lo mismo que hay una ambición que es carnal y que es mundana. Pero la ambición de Dios, por ejemplo, es la que Jacob tuvo. No te dejaré si no me bendices. En aquella noche en la que estuvo luchando con aquel varón que él no sabía quién era, pero no te dejaré si no me bendices. Se aferró y se agarró a él y no lo soltaba, aun cuando ya estaba lisiado porque el varón le había tocado en la cadera. Pero esa tenacidad, esa ambición de Jacob por recibir la bendición de Dios es lo que hizo que recibiera efectivamente el cambio de nombre
de Jacob a Israel y la palabra consiguiente. Así que hay una ambición que viene de parte de Dios. Y Eliseo tiene esa ambición. De hecho, estamos en este capítulo 2 y versículo 1, aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. Quédate aquí, no sigas conmigo. Y Eliseo podía haber dicho, pues está bien, ya he estado un tiempo contigo, pero Eliseo se queda apegado a Elías. Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y sabiendo Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Además estás en buena compañía con los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas aparecen en este capítulo varias veces y en algún otro texto también. Seguramente se trata de una comunidad de jóvenes que bajo el ministerio de Elías estaban preparándose y estaban conservando y manteniendo la verdadera fe en Dios. Y aquí estos hijos de los profetas le están diciendo, Elías le está diciendo a Eliseo, quédate aquí y quédate con ellos. Y Eliseo podía haber dicho, pues me conformo con quedarme con ellos, ser uno más entre ellos. Pero la respuesta de Eliseo es, de nuevo, otra vez, la misma. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y continúa con él hasta el próximo lugar, Jericó. Y en Jericó lo mismo. Vuelve a decirle Elías, quédate aquí. No me quedo aquí. Yo sigo contigo, yo me quedo contigo. Porque Eliseo quiere de lo que Elías tiene. Eliseo quiere recibir aquello que Elías tiene. Y la única manera de recibirlo es quedándose con él y estando con él hasta el último momento. Y allí tenemos en el versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Pide lo que quieras que haga por ti. La palabra que Salomón recibió es, pídeme lo que quieras, de parte de Dios. Y Salomón pidió sabiduría. Y lo que aquí Elías le está diciendo es, pide lo que quieras, y Eliseo lo que dijo es, una doble porción de tu espíritu. Es decir, de lo que hay en ti, de eso es lo que quiero. De tu fervor por Dios, de eso es lo que quiero. De tu celo por Dios, de eso es lo que quiero. De tu poder espiritual, de eso es lo que quiero. Y la condición es, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Es decir, tiene que haber una vigilancia, un estar alerta de parte de Eliseo. No quedarse dormido, no quedarse despistado con otras cosas, sino estar pendiente para poder recibir esto. Y efectivamente, va a haber cómo Elías, el arrebatamiento de Elías al cielo y como consecuencia entonces
el manto de Elías que cae sobre él. Cuando Eliseo fue llamado por Elías, el gesto fue echarle el manto. Y a consecuencia de ese manto echado sobre él, Eliseo lo abandona todo y va detrás de él. A eso le podíamos llamar el manto del llamamiento. Ese manto del llamamiento requiere obediencia por parte de Eliseo. Y aquí ese mismo manto es el manto de la sucesión. Y ese manto requiere estar alerta, estar pendiente de ese momento en el que el arrebatamiento se va a producir. Aquí tenemos este instante en el que una persona pasa de esta tierra al cielo directamente. Ha habido en la historia de la humanidad 2 personas, y solamente 2, que no han experimentado la muerte, que son Enoc, allá en el capítulo 5 de Génesis, desapareció Enoc, mientras de los demás está diciendo fulano vivió tantos años, engendró a fulano y vivió después, y murió, y murió, y murió, y murió. De Enoc se dice y desapareció porque lo llevó Dios. Así que aquí tenemos el segundo caso, los 2 únicos casos en la historia de la humanidad de 2 hombres que no han experimentado la muerte. Elías arrebatado al cielo. Y ahí está la palabra que Eliseo pronuncia, versículo 12, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, Elías es el contendiente de Dios, el guerrero de Dios, porque el carro es un instrumento de guerra y el jinete es un soldado, pero no un soldado de infantería de a pie, un soldado que va a caballo. El contendiente de Dios, el guerrero de Dios, así es como describe Eliseo a Elías, y es lo que decíamos al principio de la clase. Elías, el Señor es mi Dios, su ministerio es un ministerio de contención, de batalla, de lucha, en contra de la mentira, en contra de la idolatría. Y así es como va a comenzar, después de este suceso, el ministerio de Eliseo. Ese Jordán que Elías ha abierto con su manto, ahora Eliseo lo va a abrir con el manto de Elías. Y como ocurre con todos los jóvenes, porque es factible de que Eliseo fuera un hombre joven, si hemos dicho antes que su ministerio duró aproximadamente unos 60 años, él era un hombre joven cuando empieza su carrera ministerial. Lo que ocurre con los jóvenes cuando acceden a un puesto en el que alguien muy grande ha estado anteriormente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esos jóvenes son cuestionados. Son cuestionados. Este jovencito imberbe, ¿qué me va a enseñar a mí ahora? ¿Qué nos va a decir a Elías? Sí, Elías, claro. Pero ¿quién es este? Ya los hijos de los profetas, los otros jóvenes, le habían dicho, ¿no sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu Señor de sobre ti? Y en ese sentido es como una palabra de envidia. Estás todo el tiempo pegado a Él, pero que esto se acaba, que se termina ese tiempo y ya no vas a seguir con Él, vas a ser como uno de nosotros,
como los demás, igual que todos. Hay una palabra ahí de envidia y decir, y de alegría, pero alegría que nace de la envidia en el sentido de decir, baja de las nubes, que todo eso que pretendes estando cerca de Elías, nada, tú serás como nosotros, como los demás. Hay un cuestionamiento hacia Eliseo, pero no solamente antes de recibir la investidura, sino nada más recibirla, ya viene ese cuestionamiento otra vez. Versículo 15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías, reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu del Señor y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis, no vayáis. Él lo ha visto, que ha sido arrebatado. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Es un cuestionamiento. Bueno, tú dices que lo has visto, pero vamos a buscarlo, vamos a comprobar. Es tu palabra, pero es cuestionando al recién llegado, al ministerio que acaba de empezar, al joven que está comenzando. Y luego viene ponerle a prueba con una cuestión humanamente que no tiene solución. Versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Mira qué problema tenemos. ¿Puedes hacer algo por este asunto? Seguro que no, porque siempre hemos estado así. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Tercer cuestionamiento, y todavía es más grave que los anteriores, es en el versículo 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Se ríen del profeta. Unos imberbes, unos mocosos, se están riendo del hombre de Dios. Es joven. Y aquí lo que tenemos ya es un cuestionamiento que traspasa los límites, porque es ya hacer burla del hombre de Dios y en definitiva hacer burla de Dios mismo. No es extraño que el apóstol Pablo dijera a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí a Eliseo se le está teniendo en poco. Pero es un hombre de Dios, va a ser un hombre de Dios que, como digo, va a sobrepasar en hechos y en hechos sobrenaturales y milagrosos a su maestro, a Elías. Y vamos a terminar aquí, lo dejamos en este capítulo 3, comienzo de este capítulo 3, y vamos a ir, si no lo hemos hecho, vamos a seguir leyéndolo. Y la semana que viene volvemos, si Dios quiere, a tener la clase el viernes, y gracias por haber asistido hoy jueves. Que el Señor os bendiga. Conforme a su gran amor.
recordaré.